Bienvenidos y bienvenidas, Roberto, en este caso, a esta cuarta edición de Diálogos del Movimiento, organizado por Movimiento Mayo. En esta oportunidad estamos hablando, con Roberto Daud, que es presidente del organismo de control de la energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires. Por favor, si lo dije bien. No estoy seguro si dijiste presidente o vicepresidente. Vicepresidente. Vicepresidente, sí, vicepresidente. No, por las dudas. No perfecto. En esta oportunidad queríamos charlar con vos, como lo hemos hecho con otros compañeros y compañeras de Movimiento Mayo. La primera pregunta que te hago, más bien personal, y es cómo te toca a vos transitar el aislamiento social preventivo obligatorio. Ya estamos a 90 días desde su inicio. ¿Cómo me toca? A mí me toca principalmente, la verdad que uno ha pasado por distintas fases. Parece que estuviésemos hablando técnicamente, pero hemos pasado por distintas etapas, desde lo personal, laboral, político, emotivo. Uno primero lo toma como todo, como creo que lo tenemos que tomar todo, con mucha responsabilidad social, política, ciudadana, porque significa familiarmente, estamos conformados por una familia con mi compañera y 2 hijas, en la cual convivimos, compartimos mucho más de lo que compartíamos antes. Te hace tener más roles permanentemente, chicas, hijas en edad escolar, tenés que colaborar mucho con la parte escolar, tenés que compartir esta máquina que estamos compartiendo, porque por ahí uno no estaba preparado para que todos tengan una aplicación para cada uno o para cada cosa. Tenés que compartir el trabajo con ellas y explicarles que hay tiempo para todos. Tenés que, obviamente compartir con tu compañera también más tiempo. Y yo creo que es una, como todo, ¿no? Hay que, como lo decía, con una gran responsabilidad, con una posibilidad de compartir cosas nuevas, con una posibilidad de acercarse mucho con la familia, de hablar mucho, de leer, también hemos tratado de leer, por ahí cosas que uno ha relegado, o leer cosas nuevas que tienen que ver con el momento, como fue estaba leyendo un tema de Miriam Gorman, de soberanía alimentaria, o repasar libros vinculados a lo que uno está haciendo ahora, como es el tema de la energía eléctrica. Es decir, uno aprovecha también algunos tipos, y en el interín también, obviamente, principalmente es tratar de salir muy esporádicamente para cumplir las funciones que uno tiene que hacer. Digo, esporádicamente en el sentido de no afectar este aislamiento social preventivo y obligatorio que es tan importante, y trabajando mucho desde la casa, ¿no? Entonces, por eso decía que ha pasado distintas etapas. Uno arrancó el 17 de abril como en la función, pero el aislamiento empezó un mes antes, y creo que ha ido uno también ayornándose y adaptándose a esta nueva realidad, a estas nuevas necesidades, pero no perdiendo de vista los distintos roles que uno tiene en la comunidad, ¿no? Y que, como te lo describía recién. Justamente le quería preguntar por su llegada a la gestión. En la provincia de Buenos Aires se vivió que, además del país estar gobernado por el macrismo, también la provincia de Buenos Aires tuvo un periodo de gobierno de este proyecto político que, entre muchas otras cosas, que tienen que ver con la deuda externa, etcétera, parece haber dolarizado ciertas ganancias de empresarios, o ciertas ganancias en cuanto a las tarifas, en cuanto a la economía, tal vez, menos los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, por supuesto. ¿Qué diagnóstico podés hacer de cómo encuentran el área que te toca gestionar en la provincia de Buenos Aires, asumido la de Axel Kicillof en este caso? Mira, principalmente lo que uno encuentra en diagnóstico, uno ha venido de estos últimos 4 años, ha
ha tenido una posición muy crítica, con lo que ha significado, por lo menos, el lugar donde uno le ha tocado llegar, que tiene que ver con el tema de los servicios públicos, el tema de los aumentos de los servicios públicos. Obviamente la dolarización o el sinceramiento de esa dolarización de la economía y de las tarifas. Vos hablabas de los precios, hablabas obviamente de la separación de esos aumentos con los sueldos. Bueno, es todo un diagnóstico que vivimos 4 años, obviamente muy intensos, muy en lo personal, en lo político y en lo social, muy complicados todos desde el punto de vista económico. Y obviamente cuando uno llega, uno viene de un sector que tiene que ver, o está vinculado a una asociación de consumidores, que es DEUCO, que tuvimos una participación muy importante, digamos, en lo que tuvo que ver con la crítica al aumento de las tarifas, para ser lo más técnico que pueda, digo, es decir, para no hablar del tarifazo específicamente, con un cuestionamiento muy fuerte sobre la rentabilidad que tuvieron las empresas frente a digamos, la reducción de los salarios y de los ingresos de gran parte de la Argentina. Digo, uno no cuestiona la rentabilidad, sino la comparación y el cotejo de cómo se fue dando con el resto de los trabajadores, con el resto de la sociedad argentina. No solamente tiene que ver con el trabajador específicamente, los comerciantes, las pymes, los que sufrieron esa situación, los que sufrieron los grandes aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Obviamente que nosotros llegamos con un diagnóstico de querer modificar ese diagnóstico, de querer modificar esa realidad que se implementó en los últimos 4 años, y que nos encontramos principalmente con un sector, y por lo menos dentro de lo que es el organismo de control, que nos va a tocar estar a nosotros, nos va a tocar estar a mí, pero digo nosotros porque obviamente que asumimos como gestión, un organismo que principalmente yo lo veo como un organismo que ha estado ausente en lo que ha tenido que ver con el control, que ha estado relegado principalmente por la política. Ha sido una decisión política que ese organismo esté relegado, que cuando uno habla con los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires, hemos tenido conversaciones con FEBA, con sectores vinculados a la industria, con cámaras de comercio, centros de comercio, hemos tenido relación con asociaciones de usuarios de la provincia, con espacios representativos de esos sectores, con algunos intendentes, con funcionarios de los municipios, todos. Y ha habido una línea que me ha llamado mucho la atención, que ha sido, mirá, no teníamos una presencia del organismo de control, como que ha estado. Y la verdad que cuando uno llega al organismo, y hace mucho que conozco el organismo, sabe que hay gente que está muy comprometida con el sector, que está muy comprometida con el control de los servicios públicos, pero obviamente que no son los que han tomado las decisiones. Es decir, rescato lo humano del organismo, pero creo que la decisión política siempre ha sido tenerlo relegado. Entonces el diagnóstico obviamente que es un diagnóstico para revertir, un diagnóstico negativo en ese sentido, pero en donde nos encontramos con una tarea muy grande, muy importante, que es dar a conocer al organismo de control, hacer cumplir el contrato de concesión y el marco regulatorio, marcar un posicionamiento del lado que tiene que estar el organismo de control, que es principalmente de un servicio que sea accesible para toda la comunidad, porque así es la definición del servicio público, un servicio público universal, es decir, que abarque y alcance a todas las personas y todos los sectores que quieran tener ese servicio público. Obviamente que sea un servicio público sustentable, que sea sustentable para aquel que lo presta. Un Estado que esté presente en las necesidades de cada uno de los usuarios, de cada uno de los intendentes de la provincia, y obviamente de cada uno también de esos prestadores que van a dar el servicio. Recordemos que el ámbito que nos toca controlar son 4 y 204 cooperativas eléctricas, que tenemos de todas las dimensiones, que son operadoras municipales, han llegado donde otros no han llegado, es decir, donde no ha llegado la empresa privada, donde no ha llegado tal vez el Estado, los usuarios, el ciudadano de esa ciudad, de ese pueblo, de esa localidad, ha montado una cooperativa y así lo marca la historia, con lo cual
el movimiento cooperativo eléctrico en la provincia de Neuquén es muy importante y obviamente que es muy noble de destacar, y obviamente que va a estar trabajando en conjunto con el organismo, pero siempre teniendo en cuenta la visión de que es un prestador del servicio eléctrico y como tal tiene que cumplir el contrato de concesión y la ley de regulación que lo marca. Bueno, un poco me contestaste la pregunta que te iba a hacer ahora, que era referido... No, porque tenía que ver con esto, digamos, vos venías de un trabajo de defensa del consumidor en estos años que lo mencionaste, y bueno, te toca estar al frente de un organismo de control. Quería saber, bueno, cuáles eran las perspectivas con las que vos llegabas a esa gestión o con la que llegaba el equipo. Un poco de eso me lo comentaste, pero si querés explayar algo más, hablas de la cuestión de la sustentabilidad también de la energía eléctrica, y eso también es un debate interesante para estos tiempos, de cómo un servicio tan necesario como la electricidad llegue a todas las casas y digamos, renovando a lo mejor las fuentes que proveen la electricidad. Sí, a ver, nosotros, como bien decís vos, es un equipo de trabajo que, digamos, que arranca el sector de la energía, la gestión provincial, ¿no? A través de la Subsecretaría de Energía de la provincia, también hay una dirección de energía, bueno, está el organismo de control. Y uno, la verdad es que como prioridad tiene, obviamente, ese derecho a la accesibilidad de todos los ciudadanos a la energía, para hablar en general, como concepto en general de la energía. Y realmente uno se lo plantea como una conquista que tiene que ser así del Estado, que todas las personas tengan acceso a la energía eléctrica para el resto de los servicios públicos esenciales, principalmente. Y obviamente que para que eso ocurra tiene que haberse un servicio o un servicio como tal que sea sustentable, que tenga sustentabilidad. En este caso, como te lo marcaba, hay 4 distribuidores y tienen que mantener un servicio que sea sustentable. En este contexto, obviamente, de la pandemia, lo que venimos principalmente es trabajando sobre las cuestiones más emergentes y esenciales, y evitando, en principio, que ha sido proponer que se iba a suspender todo aumento de las tarifas eléctricas, sin saber que venía lo que vino después con la pandemia, pero ha habido toda una línea de trabajo donde el Estado se va posicionando de un lado, creo que es claramente del usuario, pero principalmente esta idea de el servicio público de la energía eléctrica tiene que ser accesible, tiene que ser universal. Y obviamente que en ese contexto, de esa idea que tuvieron en las primeras decisiones, suspendiendo aumentos que ya estaban otorgados por la gestión anterior, ocurre la pandemia y la línea continúa en esta idea, ¿no? Bueno, a ver, hay que suspender todo aumento, todo corte de servicio público, sobre todo en sectores más vulnerados, y bueno, creo que esa sola idea es un posicionamiento de una gestión frente a lo que veníamos teniendo en los últimos 4 años. Y me parece que en ese contexto hay definición política muy importante y creo que va a ser la línea de trabajo con la que vamos a continuar. A ver, nosotros digamos, obviamente, yo contaba al principio que uno trabaja mucho desde esta herramienta, ¿no?, que tenemos hoy, que es digital. Concurrimos cuando tenemos que concurrir a nuestro lugar de trabajo, pero principalmente hoy estamos abocados a toda la línea que tiene que ver con la cuestión de la cuarentena, de la pandemia o del ASPO, y apuntando justamente a que el servicio no se interrumpa, que sea un servicio regular, que tenga calidad, y principalmente, como te lo decía, que sea sustentable. Bueno, buenísimo. Te hago la última pregunta en relación también a estas tensiones que se encuentran en el Estado, digamos, a partir de un cambio de gestión, que tienen que ver con cómo el Estado avanza en su capacidad de prestar estos servicios, de ampliar derechos, y en este sentido el Estado también requiere de un esfuerzo impositivo, por así decir, para
que tenga la espalda suficiente para poder prestar los servicios y bueno, y generar nuevos derechos. ¿Cómo, digamos, crees vos, desde el Movimiento Mayo se viene impulsando, pero te quiero preguntar a vos personalmente, ¿por qué crees que sería necesario en este contexto hablar o proponer un impuesto a las grandes fortunas en la Argentina, que es lo que se viene discutiendo por ahí de los sectores trabajadores, de que ya los trabajadores ya han hecho mucho esfuerzo en pandemia para sostener, digamos, digamos la cuarentena, digamos, entre todos y todas? Bueno, ¿crees que sería necesario también hacer que este esfuerzo sea más compartido por ahí? Bueno, obviamente que uno, a ver, veníamos hablando con vos recién de todo lo que ha significado, a ver, no quiero ser crítico solamente de los últimos 4 años como una crítica fácil, sino de todo el esfuerzo que ha hecho gran parte de la sociedad argentina, y lo mencionábamos a través de lo que ha sido, por ejemplo, abonar tarifas desmedidas, que nunca nos hubiésemos imaginado, tal vez no, lo ha dicho la propia Corte, irracionales, irrazonables, ha dicho, que han sido razonables en algún momento. O mejor dicho, tiene que haber tarifas justas y razonables, obviamente contraponiéndose a lo que estaba pasando. Entonces, cuando uno viene de ese lugar, de esos 4 años donde el esfuerzo que se le pidió a los trabajadores, a las pymes, a los comercios en general, digo, los menciono los comercios porque por ejemplo, en la Ciudad de La Plata hay miles de comercios que se han visto afectados por esa situación. Y bueno, y vos, digamos, me estás planteando obviamente el esfuerzo de determinados sectores que tal vez son los más beneficiados también por esos 4 años, que se han visto beneficiados, que, o si no se han visto beneficiados, han tenido un ingreso en su historia económica muy importante, y que uno llega en un momento también y dice, bueno, a ver, vivimos en una sociedad, destacamos como sociedad la cuestión solidaria, destacamos, creo que toda la comunidad política destaca la necesidad a veces de acuerdos sociales, de acuerdos contractuales, y el Estado de algún lado, digamos, tiene que recabar para poder cumplir con todas esas funciones. Vos mencionaste obviamente hoy el tema de la pandemia, hay que dudarlo de qué lugar tiene que haber digamos, un pedido extra, una resolución extra del ámbito legislativo pidiendo, por ejemplo, que tiene que ver con un impuesto a las mayores fortunas o a las mayores riquezas. Yo creo que no hay duda que el Estado no solamente tiene ese derecho, sino que tiene casi la carga y la obligación de decir, bueno, ¿de dónde voy a cumplir la función? ¿Voy a seguir pidiendo que aumentar el IVA? ¿Voy a seguir pidiendo un impuesto a los sectores medios que ya han aportado mucho? Bueno, no, está claro que el Estado tiene la obligación de garantizar a la población determinados derechos, y esos derechos, para garantizarlos, lo tiene que, digamos, obviamente significa muchas veces una cuestión, una conclusión económica. Bueno, ¿de dónde se va a obtener eso? Por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿dónde va a tener mayores ingresos el Estado Nacional si no es a través de los impuestos? ¿Y a quién vamos a ir a pedir esos impuestos? A aquellos sectores que hoy están en una situación económica mucho mejor que el 90% de la población argentina. Entonces, y ni hablar que cuando uno hace esas cuentas, de decir, bueno, ¿cuánto obtuvo el sector más rico de la población? Bueno, uno no tiene dudas dónde tiene que recaudar impuestos del Estado. Entonces, yo creo, digo, como una conclusión de eso, porque todavía es como que hay temas que se van desvaneciéndose en la opinión pública. Hoy estamos discutiendo el tema de si el Estado tiene la facultad de expropiar o no, y sin entrar en esa discusión en la cual uno obviamente tiene un posicionamiento, es un derecho que tiene, es una facultad que le otorga la Constitución Nacional, claramente, la posibilidad de recaudar, de tener mayores ingresos en aquellos sectores más pudientes, obviamente que es una facultad que tiene el Estado, y creo que no solamente, como te lo decía, es una facultad, sino creo que es una carga para poder garantizar derechos mínimos a una población que se ve afectada por una pandemia que no tiene precedentes
en la historia, por lo menos de nuestro país. El organismo de control es un organismo donde me va a tocar estar, que es el organismo de control de energía eléctrica. Digamos, eso tiene que ser un organismo, para nosotros, tiene que ser un organismo que de mayor participación de la ciudadanía. Es decir, es un organismo que nosotros vemos como un organismo que tenga un ida y vuelta con la comunidad, que tenga participación de los sectores sociales, de los sectores productivos, que tenga participación de aquellos que trabajan en los servicios públicos, como son los trabajadores de las empresas, como son los sindicatos, que tenga participación de las asociaciones de consumidores. Pensamos un organismo abierto a la comunidad y que esa comunidad nos brinde los insumos para poder también controlar. Nosotros lo que encontramos cuando vos me preguntabas el diagnóstico es un organismo sin insumos, casi sin una importante cantidad de planteos o reclamos de las distribuidoras, cosa que nosotros cuando venimos de los sectores, las asociaciones de consumidores, sabemos que existe. Y que queremos un organismo que esté realmente metido en la comunidad de todos los bonaerenses para controlar ese servicio tan esencial, pero principalmente para que llegue a cada una de las casas con seguridad, calidad y como lo decíamos, con una forma universal, es decir, para todos los usuarios. Que obviamente que solamente con googlear OSEBA les va a aparecer, y bueno, ahí está toda la información que necesiten, la posibilidad de hacer reclamos o sugerencias. Creo que ahí hay mucha información para que todos podamos ver y acceder a ello. No, clarísimo, Roberto, y además es muy importante para esta etapa de reconstrucción también del Estado, de la sociedad, que contar con la participación ciudadana en esto, digamos, en cómo viene siendo el servicio, cómo mejorar la calidad, tanto desde la cuestión estatal de la democracia misma, como de los servicios, como de muchas otras cosas que sometiéndolas también a la participación ciudadana puede generarse una sinergia que resulte con lo que es el objetivo de tener un buen servicio y una buena calidad de vida, por así decirlo. Por supuesto. El organismo tiene la contradicción, que lo encontramos con un juicio de desalojo. Hoy el organismo de control tiene un juicio de desalojo por no haber pagado los alquileres. Había toda una argumentación de por qué eso pasó con el Estado, pero hoy nosotros nos encontramos con una sentencia de desalojo del organismo. Y lo más emblemático, ¿quién es el que hace el juicio de desalojo? Es otra empresa de servicios públicos de otro sector de la energía, que es Camusi. Es decir, Camusi es el dueño de quien le alquila a los OSEBA y es quien pretende el desalojo de los OSEBA. Bueno, eso es una síntesis también, de alguna forma, de cómo nos encontramos hoy al organismo de control y cuál ha sido también un poco la historia de los organismos de control, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a veces en la República Argentina. Una empresa que le alquila a un organismo de control y lo va a desalojar. Bueno, entonces muchísimas gracias, Roberto, por participar de este diálogo del movimiento. Y bueno, nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Éxitos en la gestión, que va a ser en beneficio de los bonaerenses y las bonaerenses. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.